Buenos días a todos los estudiantes de segundo grado, quienes integran esta hermosa asignatura de historia de segundo grado. Bien, muchachos, hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase. Disculpen que vaya borrando los archivos. Muy bien. Hoy vamos a iniciar nuestro segundo tema. Las guerras, nuestro tercer tema prácticamente. Recuerden que en la clase anterior vamos a hacer una especie de feedback. Me encanta dar las especies de feedback. Estuvimos tratando lo que era la introducción de lo que era la historia y los temas que vamos a tratar: antecedentes a la invasión y conquista, la conquista y guerras civiles. En las clases pasadas vimos los antecedentes a la invasión y conquista y vimos la conquista. Hoy vamos a ver la guerra civil entre los conquistadores. Vamos a dar un tiempo para que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de estudio. Un momento. Bien, muchachos, ahora sí vamos a dar continuidad a lo que es nuestra clase. Siempre les digo que abran su mente para que ustedes puedan estar más conectados con la asignatura. Y es que vamos a hablar de historia. Vamos a darle la bienvenida a nuestro estudiante Piero, quien fielmente y puntualmente ingresa a las clases de historia. ¿Cómo estás, Piero? Espero que hayas tenido una excelente semana, un fin de semana lleno de tranquilidad. Y bueno, con las energías recargadas para lo que es el día lunes. Los lunes a veces es un poquito difícil para muchas personas y es que el cuerpo sabe que tienes que estudiar y trabajar. Entonces, Buenos días, profesora. buen día, ¿cómo estás, Piero? Eh, Vamos a cerrar acá. Entonces, recapitulando, estuvimos hablando en clases pasadas de los antecedentes de la invasión y las conquistas, estuvimos hablando de los viajes que hizo este famoso hombre llamado Pizarro, junto con Almagro, todas las aventuras que tuvieron en esta travesía de la llegada de hacia acá, hacia Perú. Vamos a desactivar tu audio para que no haya interferencia. Y este proceso de conquista, de hecho en la clase estuvimos hablando de, de una manera que pudimos reflexionar sobre, como aquí vamos a buscar, una parte interesante de la historia es la captura y la muerte de Atahualpa, que estuvimos viendo en clases pasadas. Un momentico, espérense por acá, ok, aquí la tenemos. La prisión de Atahualpa, el rescate de Atahualpa y su respectiva muerte. Y es que en la muerte de él pudimos observar las cosas que le fueron imputadas, ¿ves? Para justificar su muerte. Entonces vimos que entre los cargos que le asignaron, ya va, un momentico.
Ya, un momentico que ocurrió un fallo acá con la electricidad. Ajá. Vimos que se le había acusado de haber usurpado la corona y haber asesinado a su hermano Huáscar, haber disipado las rentas públicas, ser idólatra y no querer reconocer al verdadero Dios y su religión, tener costumbres inmorales, pues vivía rodeado de numerosas concubinas y de no haber cumplido íntegramente con lo ofrecido para su rescate. Dentro de todas estas cosas que se le acusaba, lo cierto era, vamos con mi lapicito, era haber asesinado a su hermano. Eso sí fue verdad. Pero como yo les decía en esa clase, ¿cómo le vas a imponer a una persona que tiene una creencia muy distinta a la tuya a que reconozca tu religión, tu Dios, tu creencia? Pues sencillamente, pues sencillamente no se podía obligar a alguien a creer en, imagínense que yo les digo a ustedes que tengan que creer en el Dios vaca, porque esa es mi religión. Obviamente que no es, ¿no? Pero es una suposición. Entonces no se le puede obligar a un ser humano a tener una inclinación hacia una religión. Entonces también se le asignó el cargo de tener costumbres inmorales, pues vivía rodeado de numerosas mujeres y es que eso para la cultura de ellos era eso era algo normal y como yo les dije a ustedes en la clase, que para cierta cultura tailandesa llevar el cuello alto con aros, eso es un símbolo de belleza, pues. Y uno dirá, pero es que esas mujeres están locas, las mujeres cuello de jirafa, esas mujeres están locas, pero esa es su cultura y se les respeta, así de sencillo, ni más ni menos. Y ellos tienen esa creencia y bueno, ¿qué va a hacer uno? Entonces, pudimos también ver lo que fue el fin del Time suyo, que este gran imperio cayó debido a que había mucha traición dentro del imperio y a favor de los españoles. Entonces, los españoles vinieron con una secta así de querer buscar riqueza, de esculcar las tierras y llevarse todo el oro de una manera tan arbitraria, tan a lo violento. Entonces, como venían bien preparados con armerías, tenían buena artillería, tenían todo, tenían caballos. ¿Y qué es lo que tenían el gran imperio para defensa? Pues no tenían las mismas armas que tenían los españoles. Entonces, esto también fue parte de su debilidad, pues que se iban a imaginar este gran imperio, que iban a llegar unas personas de otro continente a querer quitar sus riquezas a lo violento. Entonces, Profesora, dime. voy a salir un rato y voy a entrar de mi computadora, pues, porque se le trabaja la batería. Ajá, está bien, no hay problema. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí tenemos en el tema de hoy la guerra civil entre los conquistadores. Y por acá yo les tengo un material muy bueno, la guerra civil entre los conquistadores. Y es que esta es la función de todo docente y todo estudiante, buscar fuentes informativas que sean útiles para la enseñanza, materiales didácticos y recuerden que soy partícipe de lo que es la metodología de aprender haciendo. Entonces tenemos la guerra civil entre los conquistadores y consumada la conquista del Perú, estallaron las denominadas guerras civiles. Y es que no vaya a creer usted que una vez caído el imperio y muerto Atahualpa, todo iba a ser paz y amor. No, 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 no. Aquí vieron guerras civiles, conflictos, producidos ¿por qué? Por una ambición territorial y poder entre los siguientes personajes. Y nuevamente, mire lo que tenemos acá, al señor Francisco Pizarro versus Diego de Almagro. Entonces, empezó la lucha por el empoderamiento. Ya, muchachos, voy un momentico a cerrar la ventana porque hay ruido que molesta. Ahora sí. Entonces, ya no era obtener el poder, ya no era las riquezas, ya ahora todo era tener territorios ganados, conquistados y poder político.
Y esto es una de las cosas, de las cosas que a veces el ser humano tiende a ser ambicioso. Y es que quien no quiere tener poder, pero es bueno tener poder para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces, dentro de este conflicto tenemos a Pizarro versus Almagro en 1537 y 1538. Tenemos el asesinato de Pizarro, que fue en el año de 1541. Y luego tenemos esta guerra política y territorial de Almagro con Vaca de Castro en 1542. Y estas disputas duraron aproximadamente 10 años. Y esto trajo como consecuencia la muerte de los principales conquistadores. ¿Quién fue uno de los principales conquistadores? Bueno, Pizarro. El estancamiento del proceso de colonización y el establecimiento del virreinato del Perú. Entonces, ¿cuál es este estancamiento del proceso de colonización? Bueno, si se pensaba colonizar en un tiempo prudencial, pues esto se ralentizó a través de estos conflictos. Es cuando hay un litigio por una casa. No, que es mía, no, que es aquella. Y ese tiempo de litigio hace que todo ese proceso se retraiga. En nuestro libro tenemos la repartición de territorio, y es que el emperador Carlos V dispuso a Toledo en 1529 la repartición de territorios entre Francisco Pizarro y Diego Almagro, aun cuando Pizarro estaba vivo, ¿no? En virtud de ello se crearon las siguientes gobernaciones: la gobernación de Nueva Castilla, la gobernación de Nueva Castilla para Francisco Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo para Almagro. Y ambos conquistadores estaban en la creencia de que la ciudad de Cusco se hallaba ubicado dentro de sus respectivas gobernaciones. Entre las guerras civiles, como se los dije en la presentación anterior, duró aproximadamente 10 años, que data desde 1537 a 1548. Y surgieron entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, luego entre familiares de estos y las autoridades españolas. Trajeron como consecuencia la muerte del conquistador, como ya se los mencioné, y el establecimiento del virreinato en Perú. Aquí tenemos la disputa que hubo entre la posesión del Cusco y también las principales guerras. Tenemos aquí la guerra de las Salinas, pero vámonos a nuestro material que tenemos de historia, y tenemos el origen de las rivalidades y desacuerdos entre los dos socios de la conquista. Pues es que casi en toda sociedad como que hay cierta división a largo plazo, y es que siempre uno quiere tener el empoderamiento del bien activo o del objetivo que se trazan. Pues eso lo he visto mucho, que incluso hermanos que son dueños de una fábrica terminan siendo rivales porque siempre hay uno que lleva la gerencia, ¿ves? Y ese es el que quiere tener todo, todo a la mano. Entonces casi siempre sucede esto cuando se busca establecer sociedades. Es muy raro ver socios así, con el mismo objetivo y durar años y años en esta sociedad. Entonces, la causa principal, la posición del Cusco. Y entonces tenemos aquí la Primera Guerra Civil. Y esta Primera Guerra Civil fue la guerra que ocurrió entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y esto surgió al disputarse la posesión de la ciudad de Cusco. Como Pizarro se hallaba ausente, su hermano Hernando consiguió derrotar a Almagro en la batalla de las Salinas, que ya vamos a hablar de ella, cerca del Cusco el 6 de abril de 1538, tomando prisionero a Almagro y ajusticiado en el Cusco. Corría el 8 de julio de 1538 y las causas fueron la posesión del Cusco, fracaso de Diego Almagro en la expedición a Chile y la prisión de los hermanos de Pizarro, que era Hernando y Gonzalo Pizarro. Estas consecuencias, toda esta guerra que está aquí entre estos dos señores, trajo como consecuencia la muerte de Almagro y la muerte de Pizarro. Por eso es que se dice que todo este proceso de guerra que se inicia
murieron los principales conquistadores, los que vamos a decirle conquistadores, entre comillas, eh, eh, originalmente, pues. O sea, los que vinieron, los que derribaron el gran imperio, que causaron todo lo posible para poderlos derrumbar y derribar también. Estos personajes lograron agarrar todas las riquezas que poseía el imperio, todo, adueñarse de todo cuanto existiese. Y también, como consecuencia, quisieron adueñarse de parte de zonas territoriales discutidas por ellos, y esto causó división entre Almagro y Pizarro, al punto de que ambos prácticamente uno declara la guerra al otro, y todo por la posesión del Cusco. Entonces, esto causa la muerte de los primeros, bueno, de los conquistadores originalmente. Pues. Los que vinieron a explorar terminaron siendo muertos. No los asesinó el Imperio Inca, pero sí les cayó la justicia de otra manera. Entonces, por acá tenemos el asesinato de Pizarro. Y es que la injusta muerte de Almagro sembró en el hijo del extinto Diego de Almagro, el mozo, y sus partidarios el espíritu de venganza. Entonces, aquí tenemos que cuando comenzó esta disputa entre Pizarro y Almagro, Francisco Pizarro se hallaba ausente, pero su hermano Hernando consiguió derrotar a Almagro en la batalla de las Salinas. Ya, muchachos, un momento. Ok, gracias por el tiempo, muchachos, que me han dado. Entonces, en el asesinato de Francisco de Pizarro, tenemos que una vez muerto Almagro de manera injusta, su hijo Diego el Mozo, junto con otros partidarios más, decidieron tomar venganza, y así fue como capitaneados por Juan de Herrada, los almagritas, apodados los de Chile, salieron de una casa, atravesaron la plaza de armas, penetraron violentamente en el palacio de Pizarro, y pese a que éste se defendió bravamente, cayó mortalmente herido, siendo ultimado luego con un pesado cántaro que le lanzó a la cabeza un antiguo criado suyo, muriendo así el 26 de junio de 1541, cuando tenía 63 años. Y es que el hombre, a pesar de la edad, luchó bastante por su vida. Pero aquí puedes ver esta imagen en torno a la venganza, pues, por haber matado darle muerte a Almagro. Más que todo, esta lucha que sostuvo, porque Pizarro se defendió, pues, se defendió para resguardar su vida, pero lastimosamente uno de sus antiguos criados le lanzó un balde, imagínese un cántaro, un balde grande a la cabeza. ¿Y qué contenía este balde? Pues no sé de qué material estuvo hecho y qué es lo que contenía en su interior, que lo hirió en la cabeza y murió de esta manera cuando ya tenía a la edad de 63 años. Ese fue el asesinato de Francisco de Pizarro. Entonces, dentro de la Primera Guerra Civil, tenemos la guerra entre Francisco Pizarro y Almagro. Luego tenemos
la Segunda Guerra Civil, que es la que tenemos acá. La guerra entre Almagro el Mozo, véase que es el hijo, y el gobernante Vaca de Castro, con intervención de la corona. Y es que a la muerte de Pizarro, Almagro el Mozo, que es el hijo de Almagro, ya había fallecido por la conquista de Cusco, se proclamó gobernador del Perú. Véase que una vez muerto Pizarro, ya este chico llamado el Mozo se proclama gobernador del Perú, desconociendo al legítimo gobernador que en ese entonces estaba, que era Vaca de Castro, quien había sido nombrado por el rey de España. Y es que de España venían todas las orientaciones. De hecho, no nada más sucedió aquí en Perú, sucedió en varios países que fueron, donde llegaron los colonizadores, todo se dirigía por España. La corona siempre era la que tenía que dar la última palabra, era quien daba todas las directrices. Entonces, surgió la lucha entre ambos. ¿Quiénes fueron? Entre Almagro el Mozo y Vaca de Castro. Comenzó otra vez la lucha. Uno porque era ilegítimo y el otro porque había sido nombrado por el rey de España. Entonces, esto se suscita una batalla, esto se suscitó en Chupa, cerca de Ayacucho, el 16 de septiembre de 1542, que originó la derrota del chico, del joven Almagro, siendo luego ejecutado por el delito de alta traición al rey. Y esto trajo como consecuencia la derrota y ejecución del mismo chico. Entonces, recapitulando, en esta Segunda Guerra Civil, y es que, mire, las guerras civiles a veces hay que verles el lado, porque hay países donde se arman estas guerras civiles, estos conflictos civiles, en lucha de un algo, pero a veces son ideales erróneos. Así como ellos, así como Pizarro, el hijo de Almagro, el Mozo, se autoproclama gobernador del Perú, habiendo ya un gobernador que fue nombrado por la corona. Entonces, es como que hay dos gobernadores, el ilegítimo y el legítimo. Entonces hay una lucha porque hay que demostrar, pues los ilegítimos quieren tener el control total y derribar a su contrincante, en este caso era Vaca de Castro. Y Vaca de Castro tenía que conservar su poder porque él fue nombrado legalmente por el rey de España como gobernador del Perú. Entonces tenía que defender su cargo, pues. Entonces, en medio de esta guerra civil, se arma la batalla de Chupas en Ayacucho. Y aquí el joven es derrotado y fue ejecutado. Esa fue una de las consecuencias. O sea, que muere el padre en Cusco y ahora muere el hijo por querer tener el control de la gobernación del Perú. Entonces, esto también, dentro de esta guerra, tenemos la creación de los virreinatos. Un momento, chicos. Entre estos virreinatos, ya va, que estoy observando un momentico el horario porque a veces tiendo a saltarme las horas, excederme, mejor dicho. Ok. Ya. 11:20. Ok. La creación de los virreinatos tenemos con las nuevas leyes promulgadas por el rey Carlos V, el 20 de noviembre de 1542, se crearon formalmente los virreinatos del Perú. Y es que estos virreinatos nombraron a don Blasco Núñez de Vela como el primer virrey del Perú. Y con esta ley anula a los gobernadores y crea los virreinatos, las audiencias, los corregimientos, y esto anula las encomiendas, y estas leyes perjudican a los encomenderos. O sea que estos virreinatos vinieron a destronar, bueno, destronar no, vinieron a hacer un lado todo lo que era los gobernantes. Pues en este caso, mira, aquí tenemos que aprobado el virreinato del Perú y de México. Me disculpan si está escrito con J, pero ya acuérdense que para otros países
México se escribe con J y para otros es con X. Sin embargo, cuando uno los pronuncia es la misma J. Entonces, una vez establecido el virreinato del Perú y de México, nombrándose a este señor Blasco Núñez como el primer virrey del Perú, con esta ley, con este primer virreinato, ¿qué pasa? Todas las gobernaciones son anuladas. Ciérrame la ventana, por favor. O sea, anula todas las gobernaciones para dar paso a crear los virreinatos. ¿Ve? Y estos virreinatos van a ser dirigidos por un virrey. Entonces, aquí salieron perdiendo lo que eran los encomenderos. Entonces, todo se queda como que una nueva directriz. ¿Ves? O sea, que en vanamente Almagro el Mozo murió, pues a la final si él se hubiese establecido con la creación de estos virreinatos, las gobernaciones quedan nulas, pues. Entonces ya todo es dirigido por el virrey y se establecen otros virreinatos más dentro del Perú a manera eh, de tener un control más total, pues, de lo que es este proceso de la conquista. En la Tercera Guerra Civil tenemos la guerra entre Gonzalo Pizarro y el pacificador don Pedro de la Gasca. Y es que en la guerra de Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro combatió contra el pacificador Pedro de la Gasca, que había sido enviado por el rey de España. El fraile pacificador poco a poco fue ganando adeptos a la causa real. Equipó un ejército con el que se enfrentó a Gonzalo Pizarro cerca de la ciudad del Cusco el 9 de abril de 1548. Este triunfo favoreció porque se produjo el desbande de las fuerzas pizarristas que se pasaron al lado de la Gasca. Conducido luego prisionero al Cusco, fue ejecutado por el delito de alta traición juntamente con su lugarteniente Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes por sus crueldades. Así llegó a su fin la primera y más poderosa rebelión española contra la corona. Pacificado el Perú, don Pedro de la Gasca se dedicó con gran celo y honradez de organizar el virreinato. Y concluida su misión, se fue a España, donde el rey recompensó su inminente servicio. ¿Qué trajo como consecuencia todo esto? La muerte de Gonzalo Pizarro. Entonces se suscita una guerra entre Gonzalo de Pizarro junto con este gran pacificador. Ya va un momentico. Ay, señor mío. Ya va, que tengo un estudiante aquí, no sé si es que quiere ingresar. Profesora, ya quiero acabar la clase, 11:20. O 11:20 empieza otra clase. Ya, un momentico. Tengo una sirena aquí sonando. Ay, ya va, un momentico, muchachos. Ya va. Ahora sí. Ahora sí, Daniel. Ajá, Daniel, ¿qué aporte me quieres hacer? Que si las clases acaban 11:20 o 11:20 empiezan otras clases. No, la clase es de 10:40 a 11:20, la primera sesión, y la segunda sesión es de 11:20 a 12 del mediodía. Aquí tengo una chica que quiere empezar, pero ya ahí sí no la puedo ayudar porque ya, no sé, a veces me cuesta comprender cómo si saben, hay estudiantes que saben manejar redes sociales, saben ingresar al Facebook, al Instagram, saben ingresar a otras páginas que no son actas y se les hace difícil ingresar a Zoom. Eso a veces me cuesta comprender. Y tengo un estudiante ahorita que le cuesta ingresar a Zoom
pero ahí sí no puedo ayudar. No, es que a veces piden código, no sé, a mí me complico ya. Es que Correo piden a Estábamos, veces. cuando ustedes Te ingresan, estábamos, cuando ustedes le pasan el estábamos, enlace, cuando ustedes le pasan el enlace, ustedes solamente le hacen clic al enlace azul. Es decir, vamos aquí a saliendo un poquitico de clase. Por aquí les voy a mostrar un poquito qué pasa, pero por ejemplo acá yo paso los enlaces y usted solamente tiene que darle aquí el enlace azul y automáticamente lo va a llevar a la clase mía. Claro, deberá tener su abierto, o sea, apuntado. Si tú lo haces a su teléfono, no hay problema. Deberá tener todo eso disponible para que pueda ingresar a Zoom. No es tan difícil. Si usted quiere ingresar directamente, No, lo que pasa es que ingrese el código, perdón, el ID y el código, tal cual como se muestra. Pero ya tenemos desde cuándo estamos viendo clases por Zoom. Estamos viendo clases de Zoom, si mal no recuerdo, desde finales de marzo, que se decretó la pandemia. Entonces ya como que es como que ya debería ser más práctico para ustedes ingresar. Y vamos a quitar aquí porque yo sé que están averiguándome la vida. Ok. Continúo. Entonces, todas estas guerras civiles, como te puedes dar cuenta, han traído la muerte de los principales conquistadores. Y incluso ha arrastrado con ellos a sus hijos. Vamos a cerrar aquí, ok. Entonces, tenemos aquí dentro de esta tercera guerra civil, que fue la guerra también aquí entre Francisco Hernández Girón versus la Real Audiencia. Aquí, muchachos, cuando se establecen los virreinatos, también se establece lo que es la Real Audiencia. Y entonces aquí hubo otra guerra civil, o sea, dentro de la misma tercera guerra civil, pero es que fueron hechos que se suscitaron prácticamente continuos, pues no se puede decir la cuarta guerra civil, sino que fue como que una tras de otra. Y esta guerra se dio por la anulación de encomiendas. Recuérdense que aquí les leí que al establecerse este señor Núñez de la Vela como virrey de Perú, se anulan las gobernaciones, se crean los virreinatos y se anulan las encomiendas. ¿Y a quienes perjudican? A los encomenderos. Entonces, dentro de esta guerra entre Francisco Hernández Girón y la Real Audiencia, más que todo era por la anulación definitiva de las encomiendas. Y esto se suscitó el 8 de octubre de 1554. Por su parte, el segundo virrey del Perú, que era don Antonio de Mendoza, en 1551 llegó procedente de Nueva España, México, el segundo virrey del Perú, don Antonio de Mendoza, con quien se reinicia la marcha del virreinato. Por eso es que aquí arriba decía que se establece los virreinatos del Perú y de México, nombrándose a don Blasco Núñez de la Vela como el primer virrey. Entonces, aquí nos llega la presentación y nos vamos ahora hacia el libro. Entonces, aquí, dentro de estas guerras civiles, que ya se las mencioné, que duraron 10 años, ¿saben lo que son 10 años estas guerras civiles? O sea, no hubo una paz de lo más tranquila y de lo más chévere, porque siempre fue conflictos que se suscitaron, pues. Un momento. Ahora vamos a hablar de las... bueno, para hacer otro aporte, un momentico. Un momentico, que tengo aquí a mis hijas participando por el chat y... Un momentico, ahora sí. Ok, entonces dice que las principales
también se suscitaron unas principales guerras y entre ellas estaba la guerra de las Salinas. Y esta guerra se enfrentaba Pizarro, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ya sabemos que en la presentación que te hice ahorita ya vimos cómo murió él y cómo murió Almagro. Y es que esta guerra de las Salinas fue una de las causas, la disputa del Cusco. Y bueno, aquí no se busca, no recuerdo. Aquí esta guerra de las Salinas termina muriendo uno de ellos. Por aquí tenemos un poquito más de lo que fue esta batalla de las Salinas. Vamos a ampliar un poquito el contenido. Y es que en internet, muchachos, ustedes pueden conseguir material excelente. No nada más Wikipedia, porque hay gente que es, no, Wikipedia, no. No todo lo que aparece en Wikipedia es verdadero. Ni en el Rincón del Vago, ni en Braille o Braille. Es bueno indagar un poquito más allá de esas páginas. Los blogs son muy buenísimos con aportes espectaculares de trabajos que han realizado otros profesores. Sí, ya sé que voy a terminar. Nos quedan 4 minutos para terminar la primera sesión. Entonces, esta batalla de las Salinas, porque tengo que hacer la mención, fue uno de los enfrentamientos ocurridos en la Guerra Civil que estuvo comandada por Hernando y Gonzalo Pizarro, que eran familiares de Pizarro, de Francisco Pizarro, y fueron lideradas por Diego de Almagro. Y la causa principal de este enfrentamiento entre Almagro y Pizarro fue la disputa de la posesión de Cusco, como se los mencioné en el otro blog, y que terminó como consecuencia la muerte de Almagro. Aquí ustedes pueden ver que no vayan a creer ustedes que fue una disputa, una peleita de puños, unos puñetitos por acá y un jaloncito de cabello, ¿no? Pues estos hombres iban con todo. Si estos hombres fueron capaces de dar caída a un imperio, imagínense usted entre ellos mismos. Y es que hay un dicho que dice, divide y triunfarás. Estos dos personajes, Francisco Pizarro y Diego y Almagro, ellos siempre estaban juntos. Pero cuando uno aplica ese verso, bueno, ese refrán, divides y triunfarás, claro, en el buen sentido, no lo vayan a emplear ustedes. Y es que cuando uno ocasiona división en unos hermanos, en unos amigos, en una familia, la persona que busca una intención, un objetivo, lo logra. ¿Ves? Entonces, como ellas eran muy unidos, porque participaron mucho en el proceso de la conquista, fueron los que obtuvieron la riqueza, pero ¿cuál fue la debilidad de ellos? Que ellos querían obtener, adueñarse de un territorio muy codiciado. Entonces, ambos querían poseerlo, pero solamente uno podía obtenerlo. Entonces, surge la ambición, el querer tener poder, eso es una división, la ambición, la traición es una división, ¿ves? Entonces, como me decía Piero, que no se me olvida que la traición es fea, ¿sí? La traición es fea y viene de la persona con quien tú más tienes confianza y es donde más te duele. Bueno, te duele no, donde más le duele a la persona, que venga de una persona, de un ser querido. Un ser o de un ser muy apreciado como un amigo, un hermano, pero cuando viene de otra persona que tú no tratas casi, no duele tanto. Uno dice, así ya, bueno, ¿qué se hace? Pero cuando viene de alguien que tú le tienes confianza, duele bastante. Entonces, esto sucedió entre estos dos conquistadores, hubo una división. Entonces, aunque Francisco de Pizarro no participó activamente en la muerte de Almagro, eran sus hermanos. Así de sencillo. Entonces, muchachos, vamos a conectarnos al segundo enlace de literatura, de historia, que ya nos queda menos de un minuto. Entonces, abuelita. Que vamos a Salimos entonces. asignado. ¿Cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo se llama tu papá?